Desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, hoy vamos a hablar sobre la menopausia. El contenido de esta charla tiene que ver con la terminología, la fisiología de la menopausia, cómo es la epidemiología y los factores que influyen en la edad de la menopausia, cómo son las manifestaciones clínicas, cómo es la evaluación clínica y exámenes complementarios en una mujer en la menopausia, cómo es el abordaje terapéutico integral y las conclusiones. Vamos a definir primero menopausia. Menopausia es el evento fisiológico que se define como el último periodo menstrual y que refleja una pérdida de la función ovárica folicular. Ese es el concepto más amplio. Por supuesto, en una mujer que tenga por lo menos 40 años y el diagnóstico es un diagnóstico retrospectivo, lo hacemos 12 meses después de la última menstruación. Aquí podemos ver que menopausia viene del griego mens, que significa mes, y pausis, que significa cesación o cese, es decir, la finalización de las menstruaciones. Tenemos ciertas definiciones con respecto a lo que es la menopausia y los periodos antes y después de la menopausia. Tenemos lo que es la menopausia espontánea o menopausia natural, que es la que se produce cuando el cese de las menstruaciones es espontáneo, porque ya la edad de la paciente ha dado lugar a una depresión folicular y no hay ninguna causa externa o interna que acelere ese proceso de depresión folicular. Aquí podemos ver en este gráfico lo que es la primera menstruación y menopausia, la última menstruación. Y aquí tenemos entonces diferentes momentos que los vamos a explicar a continuación. Después tenemos lo que se llama la menopausia inducida. Es una menopausia que es producto de un tratamiento quirúrgico a diferencia de la natural. El tratamiento quirúrgico radiante o farmacológico va a generar una disminución o una eliminación de estos folículos y entonces va a suceder la menopausia, siempre en mujeres mayores de 40 años. Después tenemos lo que es la menopausia temprana. La menopausia temprana es cuando ese cese de la función folicular, bien sea de forma inducida o de forma natural, sucede entre los 40 y los 45 años. Y tenemos un término que es muy importante, que es la insuficiencia ovárica prematura, que es cuando el cese de la función ovárica se da antes de los 40 años. Esto es un proceso patológico y debemos diferenciarlo de la menopausia porque el abordaje diagnóstico y terapéutico es completamente distinto. Después tenemos lo que es la premenopausia. Como podemos ver en el gráfico, la premenopausia es lo que definimos como la edad reproductiva, porque es la edad en la que la mujer se puede reproducir, puede quedar embarazada, y va desde la menarquia hasta la menopausia. Todo este periodo de tiempo de la mujer se llama premenopausia. Dentro de estos conceptos tenemos otro concepto importante que es el climaterio, que es una fase evolutiva en la vida de la mujer que marca una transición entre lo que es la edad reproductiva y la menopausia, que es una edad no reproductiva. Y entonces es un periodo de tiempo que se extiende desde más o menos antes de que comienzan los ciclos irregulares, cuando ya comienza lo que se llama la subfertilidad y llega hasta más o menos unos años después de la menopausia, de la última menstruación. Todo eso se conoce como climaterio. Y dentro del climaterio se ha caracterizado el síndrome climatérico, que son todos los síntomas y cambios que se asocian a este proceso, que tiene relación con el cese de la función ovárica, que por supuesto no es de un día para otro, sino que se va generando cambios que dan lugar a todos esos síntomas durante el climaterio. Después tenemos otra definición que se llama perimenopausia. La perimenopausia está dentro del climaterio y es el periodo de tiempo que se inicia desde los ciclos irregulares hasta un año después de la última menstruación. Eso es lo que se llama perimenopausia, la palabra lo dice, alrededor de la última menstruación. Después tenemos otro término importante que es la transición menopáusica. Es un periodo que transcurre también desde los ciclos irregulares, desde el inicio de estos ciclos irregulares,
pero llega solo hasta la última menstruación. Se llama transición porque es un periodo de tiempo donde hay muchos cambios y muchos problemas que se pueden generar desde que la mujer comienza con los ciclos irregulares, es decir, que la falla en la función ovárica ya es un poquito más acelerada, hasta la última menstruación. Y está incorporada dentro de la perimenopausia y, por supuesto, dentro del climaterio. Después tenemos el último término, que es la postmenopausia, que es todo el periodo de vida de la mujer desde la última menstruación hasta su muerte. Una mujer, después de que ha tenido la menopausia, se considera que está en la postmenopausia. Aquí podemos ver cómo se generan los cambios a nivel del ovario y cómo se produce entonces la depresión folicular. Aquí podemos ver, esto es el número de folículos. Los folículos son los que contienen los óvulos dentro del ovario y podemos ver que más o menos en la cuarta semana de gestación comienza lo que denominamos ovogénesis, es decir, cuando se producen o cuando se multiplican estas células germinales primordiales. Primero hay una mitosis y se logran más o menos 6-7 millones de ovogonios, que son las células germinales fundamentales. Posteriormente comienza la meiosis, o más o menos en paralelo, aproximadamente en la semana 12 de gestación, y entonces esta meiosis va a generar los ovocitos. Recordemos que los ovocitos están arrestados en la división meiótica. Entonces tenemos un número de ovocitos bien importante, más o menos en la semana 20 de gestación. Ya en ese momento se comienza un proceso que se llama atresia folicular, es decir, que los ovocitos van muriendo, sufren apoptosis hasta llegar en el nacimiento más o menos a un número de 500.000. Este proceso de atresia folicular sucede durante toda la vida de la mujer, desde la vida fetal hasta la menopausia, que es cuando acaban ya el número de ovocitos disponibles. Entonces tenemos varios procesos. Sigue la atresia. Cuando se inicia la pubertad, por supuesto, el proceso de atresia folicular es mucho mayor por la ovulación y por la cohorte de ovocitos que ayudan a esa ovulación. Y vamos a ver más o menos que a partir de los 40 años, como el número de folículos ha disminuido lo suficiente como para generar una estimulación a nivel de la hipófisis, entonces esto genera una atresia acelerada, más o menos cuando llega a un nivel de 25.000 folículos. Y se produce la menopausia cuando el nivel de folículos es crítico, es decir, está por debajo de 1.000. Por debajo de 1.000 folículos ya se considera que la función ovárica cesa completamente y se inicia entonces la menopausia, es decir, la última menstruación y el periodo de posmenopausia. Esta es la explicación fisiológica por la cual de forma espontánea sucede entonces este evento fisiológico. ¿Y qué pasa entonces con el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, del que se ha hablado en lo que se llama el ciclo menstrual? Si no hay producción de estrógenos porque ya no hay folículos, entonces estos estrógenos disminuidos generan una retroalimentación negativa a nivel del hipotálamo, lo cual genera un aumento de la GnRH, y este aumento de la GnRH hace que se produzcan más gonadotropinas hipofisiarias como la FSH y LH, por lo que se ven aumentadas para lograr una mayor estimulación a nivel ovárico, que ya el ovario no responde porque no tiene los ovocitos necesarios para responder, para lograr el desarrollo folicular. Estas son una de las características que vemos entonces en la mujer menopáusica desde el punto de vista hormonal. Aquí podemos ver en este gráfico cuáles son los cambios en los niveles hormonales, un poco hablando de la lámina anterior. Aquí podemos ver cuáles son los niveles hormonales promedio y aquí tenemos los años alrededor de la menstruación. 0 es la fecha de la última menstruación, 5 años antes, 5 años después aproximadamente. Entonces podemos ver, por ejemplo, que el estradiol va variando, pero después baja completamente después de la última menstruación junto con la inhibina y con la hormona antimuleriana. Estas tres hormonas son producidas por las células de la granulosa del folículo en desarrollo. Es decir, que si el folículo ya no existe, pues estas hormonas caen en número. Después tenemos entonces las hormonas hipofisiarias, que son la FSH y la LH, las encargadas de estimular al ovario para que se produzca el desarrollo folicular. Entonces vemos que los niveles son más o menos bajos,
Pero a medida que bajan los niveles de las hormonas que se producen a nivel ovárico, por falta de retroalimentación negativa, suben entonces los niveles de FSH. Entonces, aproximadamente 5 años después de la última menstruación, podemos encontrar valores aumentados de las gonadotrofinas hipofisiarias y valores disminuidos de todas las hormonas que se producen a nivel ovárico. ¿Qué recomienda la Asociación Norteamericana de Menopausia? Ellos no recomiendan utilizar estas evaluaciones hormonales para saber si la paciente está en el climaterio, en la perimenopausia o si ya está menopáusica, porque como podemos ver aquí, los niveles pueden variar dependiendo del corte que hagamos en algún momento. Esto entonces genera diagnósticos errados si utilizamos esas mediciones como diagnóstico. Entonces, recomiendan, en vista de que la función ovárica puede ser errática en la transición menopáusica, ellos recomiendan la monitorización del ciclo menstrual para poder hacer entonces el diagnóstico de transición menopáusica o de menopausia una vez que la paciente tenga 12 meses sin menstruación, eso ya se considera menopausia. ¿Cómo es la epidemiología? A nivel mundial, más o menos, el promedio de la edad de menopausia es entre los 47 y los 52 años. En estudios que se hicieron en Venezuela, entre los 48 más o menos 4.6 años, es decir, 44.1 y 53.3 años. Eso es más o menos la edad de la menopausia. Por supuesto, puede variar dependiendo de la mujer. ¿Qué factores influyen entonces en esta edad de la menopausia? La raza, las mujeres blancas generalmente tienen una menopausia más tardía que las mujeres de color. El clima y la altitud, en sitios tropicales la menopausia se produce antes. Hay otros factores, la alimentación, la exposición a algunas toxinas que puedan generar problemas en esta carga folicular. La herencia, generalmente en familias donde la menopausia es más tarde o más temprano, pues las hijas y las nietas copian el patrón. La nutrición, las pacientes obesas tienen una menopausia más tardía que las mujeres más flacas. Los hábitos, fumar, por ejemplo, el hábito tabáquico genera una menopausia precoz o una menopausia antes de la edad promedio, y hay otros factores socioeconómicos que intervienen, por supuesto, en la edad de la menopausia. ¿Cuáles son los síntomas entonces que se producen en ese climaterio, en toda esta etapa de la que venimos hablando, donde la función ovárica comienza a fallar? Tenemos 3 etapas, o los síntomas están encasillados en 3 etapas. Una etapa temprana, una etapa intermedia y una etapa tardía. En la etapa temprana lo que tenemos son irregularidades menstruales, puede haber síntomas vasomotores, lo que se denominan calorones, que son las oleadas de calor, puede haber sudoración nocturna, cambios de humor, alteraciones del sueño. Después, en la etapa intermedia, ya cuando han pasado al menos 2-3 años después de la menopausia, puede haber sequedad vaginal, dispareunia, que es dolor con las relaciones. Eso puede generar disfunción sexual. A esto se suma también una disminución del deseo sexual, producto de la falta de hormonas, y puede haber incontinencia urinaria por la falta del efecto estrogénico a nivel de la vejiga. Después tenemos en la etapa tardía las enfermedades degenerativas que pueden estar asociadas al hipoestrogenismo. ¿Cómo son los cambios en el ánimo en la paciente en la transición menopáusica y en la menopausia? Puede haber fatiga, puede haber dificultad para la concentración, puede haber irritabilidad, puede haber una tendencia al humor depresivo, puede haber ansiedad, insomnio, cambios psicosociales y disminución de la autoestima, porque a veces hay mitos que relacionan la menopausia con el envejecimiento, y eso genera entonces algunos problemas emocionales en las pacientes. También se asocian disturbios del sueño, apnea del sueño, puede suceder, el más frecuente es el insomnio y el síndrome de piernas inquietas. La NAMS recomienda que las pacientes deben ser referidas, las que tengan alteraciones del sueño deben ser referidas para diagnóstico y tratamiento. El sueño en la mujer es muy importante, es necesario dormir al menos 8 horas diarias para que el cerebro repose, y sirve como preventivo de una gran cantidad de enfermedades neurológicas, entre ellas la demencia o el Alzheimer. Por supuesto, se debe indicar en pacientes que se pueda tratamiento hormonal de la menopausia, que puede mejorar estos trastornos del sueño, y
si está relacionado, por supuesto, con los síntomas vasomotores, con estos calorones nocturnos, estos sudores nocturnos. Y, por supuesto, en pacientes que a pesar del tratamiento no mejoren el sueño, se debe hacer higiene del sueño o tratamiento farmacológico dependiendo del diagnóstico que se haga. Después tenemos las manifestaciones clínicas de la etapa intermedia. Ya en esta etapa, el cuerpo de la mujer ha pasado al menos 2-3 años sin estrógeno, entonces los efectos son completamente distintos. Puede haber sequedad vaginal, dispareunia, disfunción sexual e incontinencia urinaria. En todas estas zonas o estos órganos hay receptores de estrógeno que en el momento en que el estrógeno no está presente, pues se produce adelgazamiento del epitelio y eso genera entonces todos estos síntomas. Y hablamos entonces de lo que se denomina grande el síndrome genitourinario de la menopausia. ¿Qué pasa con el hipoestrogenismo en la menopausia? El útero se reduce de tamaño, hay una atrofia del cérvix y estenosis cervical. En la vagina, esta falta de estrógeno puede producir una disminución de la longitud y el diámetro, una disminución de la vascularización, entonces ese epitelio se va poniendo más delgado. Hay cambios en la población celular porque al no haber la estimulación estrogénica, ese epitelio escamoso se pone muy delgado y lo que se descama realmente son las células parabasales, que son las que están en mayor número en ese momento. Hay una disminución de la producción de glucógeno, esto genera una disminución de la producción de lactobacilos, por lo que la microbiota vaginal puede cambiar en la menopausia y se produce entonces, por ejemplo, vaginosis bacteriana en algunas pacientes. A nivel de la vulva hay atrofia, hay una pérdida de la grasa del monte de Venus, se puede ver una disminución del volumen de los labios menores y mayores y hay una pérdida del vello púbico. A nivel de la vejiga, recordemos que todo está anatómicamente cerca y también hay receptores de estrógeno en la vejiga. Puede haber una atrofia de la mucosa uretral y vesical, es decir, un adelgazamiento de esa mucosa. Como la defensa ante los patógenos externos tiene que ver mucho con la producción de moco de esa mucosa que debe estar engrosada, al estar adelgazada puede haber uretritis y disuria y una mayor incidencia de infecciones urinarias. Por eso estas pacientes en la menopausia pueden padecer cistitis crónica. Todo esto genera entonces el síndrome genitourinario de la menopausia que puede ser tratado de forma efectiva para evitar todos estos síntomas molestos. Después tenemos la sexualidad en la menopausia que también se ve afectada, aunque la sexualidad sabemos que es un tema multifactorial, podemos añadir a los cambios de la menopausia que tienen incidencia sobre la sexualidad, la atrofia urogenital, la dispareunia, cambios del ánimo, deseo sexual disminuido por la falta de hormonas. A esto se asocia el descenso de la sexualidad masculina, generalmente las parejas también pueden atravesar cambios hormonales propios del varón que pueden generar un descenso de la sexualidad masculina. Esto genera disminución de las relaciones sexuales y todo esto es un círculo vicioso que hace que haya una disminución de la sexualidad y una afectación de la sexualidad en esta etapa de la vida. Después tenemos entonces las manifestaciones clínicas de la etapa tardía. Hay 3 ejes fundamentales donde debemos hacer énfasis porque por supuesto, al saber que puede haber enfermedades degenerativas en estos 3 sistemas específicamente, podemos hacer prevención en el tratamiento de estas pacientes. Entonces tenemos que las afectaciones pueden ser a nivel cognitivo, a nivel cardiovascular y a nivel osteomuscular. Las manifestaciones cognitivas, puede haber cambios cognitivos del sistema nervioso central. Bueno, hay mayor riesgo de desarrollo de trastorno del humor. Sabemos que el estrógeno está relacionado con es ansiolítico, es hipnótico, entonces puede afectar la falta de estrógeno, la memoria y la atención y por supuesto hay un cambio del metabolismo cerebral producto de la falta de estrógeno que puede generar un mayor riesgo de demencias y un funcionamiento cerebral distinto. Con respecto a la enfermedad cardiovascular, es de todos conocidos el efecto protector que tienen los estrógenos a nivel de los vasos sanguíneos y, por supuesto, en relación con el metabolismo hepático. Por ejemplo, sabemos que los estrógenos aumentan el colesterol bueno, que es el HDL, y disminuyen el LDL. A nivel de las paredes arteriales disminuyen la oxidación
y la unión de del colesterol LDL, que es lo que genera los ateromas, y disminuye el daño oxidativo a nivel de las paredes. En la coagulación sabemos que si bien los estrógenos aumentan los factores de coagulación, disminuyen la agregación plaquetaria y eso es un efecto ateroprotector. Cuando no hay estrógeno, todos estos efectos protectores se pierden y puede haber aumento del riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular de la mujer se iguala al riesgo cardiovascular del hombre al tener esta falta de protección estrogénica. Y la osteoporosis, sabemos que la osteoporosis tiene muchas causas, pero vamos a hablar de la causa menopáusica, lo que es la osteoporosis menopáusica. La falta de estrógeno puede producir un trastorno del metabolismo óseo. El metabolismo óseo se caracteriza por un equilibrio entre los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoblastos producen hueso y los osteoclastos van degradando y absorbiendo el hueso. Cuando no hay estrógeno, los osteoblastos dejan de funcionar y hay una mayor actividad de los osteoblastos. Esto genera entonces una baja masa ósea y una alteración de la arquitectura y fortaleza del hueso. Y eso, por supuesto, predispone al riesgo de fractura. Por eso debemos prevenir y tratar en estas pacientes esta osteoporosis. Lo mismo sucede con el músculo. Aquí podemos ver el porcentaje de masa muscular en la mujer y en el ser humano y cómo esa masa muscular puede disminuir con la edad. Hasta los 25 años en promedio es donde se construye esa masa muscular a través del ejercicio y la buena alimentación. A partir de ese momento hay una pérdida de la masa muscular. El porcentaje de pérdida va a determinar con el tiempo cuál es la zona de riesgo elevado de muerte. Mientras menos músculo, más riesgo de muerte hay porque hay más riesgo de caída y el metabolismo cambia al no haber masa muscular. Entonces, aquí podemos ver que la pérdida es mínima, pero por encima de los 40 hasta los 70 años esta pérdida es acelerada. Y si no hacemos nada al respecto, pues podemos caer en lo que se denomina sarcopenia, con una pérdida mayor y esto genera mucho mayor riesgo, entre otras cosas, de fractura por la falta de protección del músculo hacia ese hueso que pudiera estar también debilitado. La menopausia tenemos que verla como una evaluación preventiva. ¿Cuáles son los objetivos de evaluar a una paciente en la menopausia o en la perimenopausia? Primero, desmitificar a la menopausia como una patología. Si bien es cierto que puede inducir mayor riesgo, estos riesgos no tienen que ver con la menopausia, sino muchas veces están potenciados con la falta de estrógeno, pero tienen que ver con el envejecimiento de la mujer. Por supuesto, es una oportunidad de optimizar el bienestar físico, mental y social. Y es una oportunidad de detectar lo más pronto posible las enfermedades crónicas más importantes que están asociadas con enfermedades metabólicas, cardiovasculares, cáncer, demencia y osteoporosis, que son más frecuentes después de la menopausia. Y por supuesto, mejorar la sintomatología de la paciente si llegara a presentarse. Todos estos síntomas que hablamos anteriormente. Entonces, ¿cómo hacemos esa evaluación diagnóstica? Pues haciendo una buena historia clínica, una buena anamnesis donde evaluamos cuáles son los hábitos psicobiológicos de la paciente, cuáles son sus costumbres, si es sedentaria, si fuma, cómo es su sexualidad, cómo son sus hábitos nutricionales, sus antecedentes personales, si ya la paciente tiene desarrollo de unas comorbilidades que ponen en mayor riesgo a partir de la menopausia a la mujer, como diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, si la paciente sufrió de ovario poliquístico, dislipidemia, enfermedad tromboembólica, cáncer, quirúrgicos como esterilización quirúrgica o en la paciente que tiene una menopausia quirúrgica, antecedentes familiares, enfermedad cardiovascular precoz, por ejemplo, historia de diabetes en la familia, obesidad, síndrome metabólico, entre otros, que pudiera alertarnos sobre que la paciente en el futuro pudiera desarrollar alguna de estas enfermedades. Por supuesto, un buen examen físico integral, midiendo la tensión arterial, el índice de masa corporal, evaluación cardiovascular, tiroides, mamas y ginecológico. ¿Qué exámenes complementarios pedimos a la mujer menopáusica? Por supuesto, la citología en menores de 65 años, cada 3 años, es fundamental. El ultrasonido transvaginal que nos sirve para evaluar cómo está el endometrio, cómo están los ovarios. Recordemos que, sobre todo en la transición menopáusica, puede haber alteración
del endometrio, y en la posmenopausia hay un índice mayor de cáncer de ovario, entonces tenemos que estar pendientes a través del ultrasonido. Podemos hacer exámenes de laboratorio habituales, como los perfiles y evaluar cómo está la paciente, o exámenes de laboratorio especiales en pacientes que ya tengan una comorbilidad o que sospechemos que están en riesgo de desarrollar alguna enfermedad. Por supuesto, la mamografía bilateral anual por encima de los 40 años, la densitometría ósea para evaluar si la paciente está en riesgo de desarrollar o ya ha desarrollado una osteoporosis menopáusica. Esta densitometría, si es normal, se puede repetir cada 3 años, y una colonoscopia para despistaje de cáncer de colon. Esto puede hacerse cada 5 años en pacientes sin riesgo. ¿Cómo es el tratamiento de la menopausia? Tenemos el tratamiento hormonal, que es el tratamiento que se le da a las pacientes para mejorar la sintomatología. Este tratamiento consiste en utilizar estrógenos y progestágenos, el uso de progestágenos solamente en pacientes que tengan útero para proteger el endometrio del influjo estrogénico. Tenemos las moléculas de acción tejido específica como la tibolona. Tenemos algunos moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, lo que llamamos SERM, que son moléculas que son agonistas o antagonistas en diferentes tejidos del receptor de estrógeno. Y tenemos el uso de andrógenos, generalmente reservado para pacientes con disfunción sexual y con niveles muy bajos de andrógenos séricos. ¿Cómo pueden ser los regímenes de esta terapia hormonal? Puede ser oral o puede ser no oral por vía transdérmica, vía transvaginal o vía inyectable. ¿Cuáles son las recomendaciones de todas estas sociedades con respecto al uso de la terapia hormonal de la menopausia? Las indicaciones son, en primer lugar, el control de los síntomas climatéricos, ya hablamos, las alteraciones de sueño, los síntomas vasomotores, mejorar la calidad de vida de la paciente en esta época de su vida. Los síntomas urogenitales también mejoran con el tratamiento hormonal. Sin embargo, si es el único síntoma, se puede considerar tratamiento hormonal local a través de cremas estrogénicas. Prevención de la osteoporosis si la paciente no puede utilizar otras terapias y la terapia más adecuada es la hormonal. Y en insuficiencia ovárica prematura, recordemos que esta es la paciente que no tiene menstruaciones antes de los 40 años, cuando el ovario ya no funciona antes de los 40 años. Entonces, este hipoestrogenismo debe ser tratado a todas las pacientes, aunque no tengan síntomas, porque estas pacientes tienen un mayor riesgo de tener complicaciones a largo plazo, estas complicaciones que hablábamos de las enfermedades degenerativas. Y se recomienda utilizar terapia hormonal de la menopausia hasta la edad promedio de la menopausia, y si la paciente quiere seguir con la terapia, pues es una decisión de su terapeuta y ella. Por supuesto, la terapia hormonal de la menopausia debe ser individualizada. Hay un montón de regímenes que podemos utilizar dependiendo de los riesgos que tenga la paciente o de otras evaluaciones que hayamos hecho. Y por supuesto, tiene que formar parte de un conjunto de medidas relacionadas con el estilo de vida. No es solo el tratamiento, sino mejorar la nutrición, hábitos psicobiológicos. Si la paciente fuma, tiene que dejar de fumar, y si la paciente no hace ejercicio, tiene que comenzar a hacerlo. Y por supuesto se debe establecer la relación riesgo-beneficio en pacientes menores de 60 años y dentro de los 10 años de la posmenopausia. Se recomienda indicar el tratamiento en lo que se conoce como la ventana de oportunidad de tratamiento, que es cuando la paciente está recién en la menopausia, está cerca de su última regla, al menos 10 años, porque es el momento en que los receptores de estrógeno todavía están ávidos del estrógeno y el efecto estrogénico de esta terapia estrogénica es mucho mejor. Por supuesto, hay indicaciones, pero hay contraindicaciones que deben ser evaluadas y deben ser tomadas en cuenta, porque son pacientes que no deben utilizar terapia hormonal de la menopausia. ¿Cuáles son estas contraindicaciones? Sangrado vaginal no diagnosticado, hepatopatía activa severa, cáncer de mama, cáncer de endometrio que sea sensible a estrógenos, enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, paciente que ya tenga demencia, antecedentes personales o alto riesgo hereditario de enfermedad tromboembólica, pacientes con trombofilia, porfiria cutánea tarda, hipertensión arterial no controlada y migraña con aura.
Todo esto son contraindicaciones para el uso de la terapia hormonal de la menopausia, por lo que las recomendaciones tienen que ver más con el estilo de vida y con otras terapias no hormonales para mejorar entonces los síntomas. En conclusión, la menopausia está definida como un evento fisiológico por el último periodo menstrual y refleja la pérdida de la función ovárica folicular. Ya vimos que tiene diferentes manifestaciones clínicas, tempranas, medianas o tardías, dependiendo de la cantidad de hipoestrogenismo al que haya estado sometida la paciente, la cantidad de tiempo. Dentro de la evaluación de una paciente en el climaterio, tenemos una historia clínica detallada, un examen físico integral, exámenes paraclínicos que deben ser realizados según el riesgo y la edad de cada paciente. Vimos que la terapia hormonal de la menopausia es el tratamiento más efectivo para el control de síntomas vasomotores de la menopausia y es adecuado para el tratamiento y la prevención de fracturas relacionadas con osteoporosis. Por supuesto, a esto debemos añadirle modificaciones en el estilo de vida que son indispensables para garantizar calidad de vida de la paciente y, por supuesto, el tratamiento debe ser individualizado porque debemos primero descartar contraindicaciones antes de indicar el tratamiento hormonal.